tema que vamos a tratar es manejo de las infecciones en pacientes trasplantados y tenemos el gusto de contar con dos profesionales, excelentes profesionales, como el doctor Juan Pablo Huidobro Espinosa y la doctora Natalia Pujato. La doctora Natalia Pujato nos hablará sobre manejo, actualización de CMV y el doctor Juan Pablo Huidobro Espinosa nos hablará sobre manejo, actualización del virus BK. Vamos a invertir un poco el orden, vamos a comenzar con el doctor Juan Pablo Huidobro Espinosa, que realmente le agradecemos mucho. El doctor es nefrólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor instructor del Departamento de Nefrología de la misma universidad y actualmente está realizando un fellowship de trasplante renal en Cleveland, en Cleveland Clinic. Juan Pablo también fue director del Departamento de Trasplante de la Sociedad Chilena de Trasplante entre 2020 y 2024. Es socio de la Sociedad Chilena de Nefrología, socio de la Sociedad Chilena de Trasplante, de la American Society of Nephrology y American Society of Transplantation. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por aceptar participar y te escuchamos atentamente. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes de manera virtual, pero es un real gusto que podamos compartir y con el grupo que también está acá visitando en Cleveland Clinic. Voy a hacer una pequeña revisión en estos 30 minutos de nefropatía por poliomavirus BK y vamos a tratar de enfatizar sobre los las nuevas recomendaciones de las guías que fueron recientemente publicadas, están online first en The Transplantation, así que vamos a revisar eso. Vamos a hablar algo de nuestro enemigo primero para conocerlo, el poliomavirus BK, algo de la fisiopatología, de cómo este virus puede causar daño tubular renal y daño crónico del injerto. Después, cómo se clasifica histológicamente, las dos clasificaciones que existen para categorizar el daño por el poliomavirus BK. Vamos a hablar algo de epidemiología, de cuáles son las herramientas de detección que son recomendadas actualmente para finalmente ya enfocarnos en el manejo preventivo y de tratamiento que existe para el poliomavirus BK y finalmente un acápite con respecto a las posibilidades de retrasplante en pacientes que han perdido su injerto por nefropatía por virus BK. Entonces acá tenemos a nuestro virus BK, es un poliomavirus. Como se puede ver en la imagen, este polioma tiene esta proteína que configura más o menos el 70-80% del contenido proteico total del virus, sobre todo en la cápside, que tiene esta estructura pentamérica dada por la proteína BP1, que es la que es eh, atacada por los anticuerpos y la manera que tenemos de identificar la exposición previa a este virus de manera serológica. Y esta estructura contiene otras proteínas que permiten la internalización. Vamos a ver la parte de fisiopatología del DNA de doble hebra al núcleo de la célula huésped y la replicación viral. El poliomavirus BK pertenece a la familia Poliomyridae y se clasifica en 4 subtipos mayores. Estos 4 subtipos también a su vez se subdividen. El más frecuente es el subtipo 1, es el que representa entre un 70 y 80% de la prevalencia del virus a nivel mundial. Lo más común en casi todos los lugares del mundo es este virus. En segundo lugar viene el subtipo 4, que es más común en Europa y en Asia, en la parte este de Asia. Este virus es muy frecuente como comensal de las personas porque causa una infección primaria habitualmente en la infancia más temprana y eso determina que ya a los 21 años de edad la mayor parte de la población tiene anticuerpos detectables contra BP1, contra poliomavirus
eh, y habitualmente esto es una infección absolutamente asintomática. Se cree que la principal manera de adquirirlo es a partir de la vía respiratoria, pero también existe la posibilidad de transmisión fecal oral y también, por supuesto, a través de transfusiones y de un trasplante, de un injerto de un tejido que lo contenga, como es el renal. Habitualmente el virus queda latente con una replicación mínima o ausente en las células epiteliales del túbulo, de los túbulos del riñón, y también puede ser en el tracto urogenital. Habitualmente el virión se internaliza por receptores específicos en la célula epitelial tubular. Luego es incorporado a través de la proteína BP1 al retículo endoplásmico rugoso y se desprende de esta cubierta, de esta cápside, y las proteínas BP2 y BP3 ayudan a la internalización del DNA al núcleo, de manera de que se pueda replicar este DNA y formar nuevamente el virión para ser liberado. Esto habitualmente no ocurre en condiciones de inmunidad normal, solamente el DNA viral queda latente dentro de la célula huésped, pero en condiciones de inmunosupresión puede ocurrir una rápida replicación, la formación de nuevos viriones y, por lo tanto, de daño tubular. Y cuando esto ocurre, lo que vamos a ver en una célula tubular, ya acá lo vemos en una tinción de una biopsia renal de un injerto, vamos a ver las células tubulares renales con el núcleo, que ustedes lo ven bien basófilo, bien cargado, y a veces con partículas intranucleares que están dando cuenta de la replicación viral. Y pueden ver que en el lumen tubular hay varias células que se están desprendiendo porque esta replicación viral causa citolisis y causa, por lo tanto, un daño renal del injerto. La nefropatía BK fue descrita por primera vez, el primer reporte que hay con una biopsia es del año 95 y era de un paciente de 34 años que había llegado a falla renal por una enfermedad autosómica poliquística dominante y que había sido sometido a un trasplante renal, no había recibido inducción con depresión linfocitaria y su inmunosupresión consistía en tacrolimus y prednisona. Tuvo rechazo los días 12 y 22 del postoperatorio y para ello recibió esteroides, y a las 38 semanas post-trasplante, o sea, dentro del primer año, ¿no es cierto?, que es lo más común que vemos esta entidad que es la nefropatía por virus BK, tuvo falla renal aguda, se realizó una biopsia y, como ustedes pueden ver, aunque lamentablemente la publicación por ser de los 90 está solamente en blanco y negro, por lo tanto acá la imagen no permite ver tan bien como se podría ver en colores, pero pueden ver el daño tubular y en la microscopía electrónica cómo se ven las partículas virales dentro de la célula tubular renal. Y lo interesante es que ya en esta publicación se describió que la presencia de estas células que tenían replicación viral en su núcleo eran positivas para la tinción inmunohistoquímica de SB40, que es el virus, el Simian Virus 40, que tiene una homología de su DNA muy importante con el virus VGA de 69%. Por lo tanto, ambos son positivos al teñirlos con inmunohistoquímica. Ahora vamos a la clasificación histológica para poder ver cuándo tenemos un daño renal por virus BK con certeza, y vamos a primero ver la clasificación de Banff. Siempre es agradable en una presentación poner una imagen de Banff para refrescar un poco entre todas las diapositivas de texto y de otras imágenes, ¿no es cierto? Y pensar que estamos en Banff por un minuto. Y tenemos acá la clasificación de Banff que en la actualización del año 2019 incorporó este score de lesión de daño por poliomavirus, que es el PBL. Este consiste, como ustedes pueden ver, en el compromiso de replicación viral dado por los núcleos detectables habitualmente por inmunohistoquímica con SB40
el antígeno T large en los núcleos y qué porcentaje de las células tubulares tienen esa evidencia de replicación viral. Y de esta manera tenemos que la lesión PBL se puede clasificar en cuatro categorías: de PBL 0 cuando no existen núcleos positivos en ninguno de los túbulos o en los ductos; eh, PBL 1 cuando existe replicación pero es en menos de 1% de los túbulos analizados; PBL2 entre 1 y 10% y PBL3 mayor a 10%. Y la clasificación de nefropatía por poliomavirus BK debe incorporar este score PBL de replicación viral, de evidencia de replicación viral en las células epiteliales tubulares, más el score CI, que como todos conocen es el de daño crónico intersticial, de fibrosis intersticial. Entonces ustedes pueden ver que la clasificación en clase de nefropatía por poliomavirus BK se divide en tres: clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo del porcentaje de túbulos comprometidos con replicación viral y del daño túbulo intersticial crónico. Así entonces podemos ver que una nefropatía por poliomavirus BK de clase 1 correspondería a lo que se ve más en la izquierda. Si ustedes ven ahí en la tinción de Paz, no se ve un mayor compromiso tubular crónico, no se ve prácticamente nada, y es muy difícil distinguir algo de replicación viral en las células epiteliales tubulares. Pero la inmunohistoquímica sí arroja positividad muy parcelar para SB40, probablemente entre menos de un 1% o entre 1 y 10%, pero eso permite clasificarlo esto como de clase 1. Mientras que las imágenes del medio y la imagen de más a la derecha de la pantalla muestran una replicación viral bastante más intensa, más fácilmente identificable con el SB40, que muestra un porcentaje en ambas mayor al 10%, pero lo que marca la diferencia entre la clase 2 y la clase 3 es el daño tubulointersticial crónico, la fibrosis intersticial. Y eso es bastante evidente en la imagen de la derecha, en esta tinción de Masson, que es un daño de un score de CI de Banff de 3. La otra clasificación histológica que existe para la nefropatía por virus BK es la clasificación de patrones, que también se fundamenta en los cambios citopáticos virales identificables en las células tubulares y en el daño tubulointersticial crónico, y así tenemos tres patrones: el patrón A, el patrón B y el patrón C. Y el patrón B lo podemos dividir en, a su vez, tres subtipos dependiendo de, el porcentaje de tejido involucrado. Lo interesante es que los distintos patrones de daños en esta clasificación histológica de patrones se asocian a un porcentaje de pérdida del injerto en el seguimiento que es mayor a medida de que el patrón sea más avanzado. Por lo tanto, es evidente que la replicación viral y el compromiso tubulointersticial crónico van a relacionarse con un mayor riesgo de pérdida del injerto en el seguimiento. Ahora, con respecto a cuán frecuente es la nefropatía por virus BK, tenemos el primer análisis prospectivo para tratar de identificar esta patología es de comienzo de los años 2000, ¿no es cierto?, en el cual se analizaron 78 recipientes de un primer trasplante renal con una media de seguimiento de 85 semanas, o sea, más de un año, y se vio que células de COI para tratar de identificar replicación viral y viruria eran detectables en 23 de 78% de de los receptores de un trasplante renal. La viremia era identificable en 10 de los 78 y ya nefropatía por virus BK identificable por histología 5 de los 78, lo cual da esos porcentajes si uno quiere establecerlos en el seguimiento de tanto replicación viral, identificable por células decoy en la orina, viremia y nefropatía.
o sea, más o menos un 30% de viruria, más o menos un 10%, un poco más de viremia y alrededor de un 5 o 7% de nefropatía. Yo no podría pensar de que esto era insensible. Los métodos actuales son un poco, o sea, tienen mejor rendimiento, pero la verdad es que los porcentajes no han cambiado significativamente. Y tenemos data de la década de los 2000 de la OPTN de ya prácticamente 50.000 receptores de un trasplante renal y vemos que la incidencia de nefropatía por VK demostrada por biopsia, efectivamente a los 5 años llega más o menos al 6% o un poco más del 6%, a los 2 años es alrededor del 3% o un poco más. Y tenemos análisis más recientes aún del grupo de Australia y Nueva Zelanda que demostraban que la nefropatía por VK demostrada por biopsia, ¿no es cierto? También a un seguimiento de 2 o 3 años lleva alrededor del 3%. O sea, los porcentajes son bastante consistentes y podríamos decir que eh, es bastante frecuente tener viruria, ya sea identificable por células de COI o por detección de DNA viral en la orina. Eso puede ser entre el 20, 30 hasta 40% de los pacientes al año. La presencia de DNA viral, replicación viral en sangre, es bastante frecuente, también alrededor del 10 hasta el 20% al año. Y la presencia ya de nefropatía BK demostrable por biopsia, un porcentaje menor, entre 1 y 8%, alrededor del 5% en la mayor parte de las series. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esto? Para desarrollar nefropatía por virus BK. Una cosa es los factores que están más demostrados y que se asocian ya a una nefropatía por virus BK demostrable por biopsia, y ahí los que tienen mayor evidencia son factores relacionados al trasplante. Fundamentalmente el uso de tacrolimus con respecto a ciclosporina. Eso es lo que tiene mayor calidad de evidencia, pero también el uso de corticoides, el uso de terapia depletiva linfocitaria, timoglobulina y terapia antirrechazo. La presencia de un stent urinario por más de 3 semanas también se puede asociar, y hay bastante evidencia reciente, y vamos a revisarla en las diapositivas que vienen, de que el uso de inhibidores del mTOR como terapia inmunosupresora disminuyen el riesgo de la ocurrencia de una nefropatía por virus BK demostrable por biopsia. Con respecto a la detección de DNA de virus BK en la sangre, existe más factores que se pueden asociar, y acá valen también factores propios del receptor, como son la mayor edad del receptor, el sexo masculino, y esto es bastante interesante porque probablemente va a tomar más vuelo en los años que vienen, a raíz de la publicación de esta guía, que los pacientes, los receptores que son cero negativos, o sea, que no tienen anticuerpos contra PB1 detectables en sangre, tienen un mayor riesgo de desarrollar, de tener replicación viral del virus BK posterior al trasplante cuando reciben un injerto proveniente de un donante que sí tiene serología positiva. Por supuesto, también los factores que se asociaban a nefropatía por BK demostrada por biopsia se asocian a la presencia de replicación viral. Sabemos que la replicación viral en sangre viene primero y es predictora de la nefropatía por BK demostrada por biopsia, o sea, el uso de tacrolimus con respecto a ciclosporina, el uso de terapia depletiva linfocitaria, la terapia de rechazo y eh, los corticoides. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debiéramos seguir para detectar el virus BK? Tenemos 3 herramientas principales disponibles en la práctica clínica, que es la detección de DNA viral en plasma, la detección de DNA viral en orina y la citología urinaria. ¿Y qué es lo que nos dicen las nuevas guías? Bueno, se recomienda un screening idealmente con DNA viral mensual durante los primeros 9 meses, después cada 3 meses hasta los 2 años post-trasplante. Eso es podríamos decir, el standard of care, ¿no? Si no está disponible la detección de DNA viral, la detección por citología urinaria o de DNA viral en orina
también es aceptable y debiera seguirse el mismo esquema mensual de profilaxis, perdón, de prevención, de identificación, ¿no? Y los lugares que no tienen disponible biología molecular tan fácilmente, pudieran intentar potenciar sus áreas de citología urinaria porque es bastante decidor la presencia de las células de COI, estas células que son células tubulares con un núcleo bien grande. Acá las pueden ver en estas imágenes con contraste de fase que me facilitaron del laboratorio de la Universidad Católica y son muy sugerentes de nefropatía por virus BK. Y lo que habitualmente se recomienda es hacer una tinción de PAP para detectarlas, pero ojo, no es tan necesario hacer una tinción de PAP, sino que también se puede hacer con hematoxilina de eosina o con una tinción de Wright, la habitual que se usa para el hemograma, y tiene bastante buen rendimiento, sobre todo cuando se hace una citocentrifugación del sedimento de orina, bloques celulares. Eso tiene bastante buen rendimiento y ustedes pueden ver los núcleos muy grandes, con estos grumos que se pueden ver en el núcleo que reflejan la replicación viral. ¿Qué es lo que se hace acá en Cleveland Clinic de detección de virus para virus BK? Se siguen las recomendaciones eh, de detección de DNA viral en plasma por los primeros 6 meses, después cada 3 meses hasta los 3 años. Y por supuesto, cuando se detecta viremia BK, se realiza un monitoreo de detección de DNA viral cada 2 semanas hasta que está resuelto. La biopsia, según las recomendaciones que vamos también a ver, se realiza no siempre que existe una carga viral mayor a 10.000 o sostenida mayor a 1.000, sino que habitualmente cuando eso se asocia a algún grado de disfunción del injerto o alguna otra alteración en el examen de orina, como por la aparición de proteinuria o hematuria, ¿no? Y eso es lo que recomiendan las nuevas guías. El seguimiento de carga viral, en general entre los 6 y los primeros 9 meses, mensual, y después cada 3 meses hasta los 2 años, o por supuesto, si es que hay alguna causa para sospechar daño por virus BK, como fuera la disminución de la función renal del injerto, o sea, disfunción del injerto, o si se va a realizar una biopsia renal por algún motivo. Em, si es que se detectara DNA en la sangre, em, se debe evaluar el riesgo inmunológico del paciente. Y si tiene un riesgo inmunológico alto, se debe realizar una biopsia renal. Si es que no hay un riesgo inmunológico alto, se puede intentar reducir la inmunosupresión y ver qué pasa en 2 semanas, ¿no? Las técnicas de reducción de la inmunosupresión las vamos a ver en las diapositivas posteriores. Después ustedes pueden seguir este algoritmo, está en las guías y es en realidad lo que hacemos la mayoría de los clínicos en el seguimiento del trasplante. Pero básicamente es ver la respuesta a la reducción de la inmunosupresión y en caso de que no exista o disfunción en los pacientes de riesgo inmunológico bajo, ir a la biopsia renal. ¿Cuáles son las guías, las recomendaciones de las guías para reducir la inmunosupresión? Básicamente existen dos estrategias. Una es reducir primero el antimetabolito. Sabemos que la mayor parte de nuestros receptores de un injerto renal utilizan micofenolato en alguna de sus formas, ya sea mofetir o sódica, y una posibilidad es reducir la dosis de este antimetabolito al menos al 50%, o la otra posibilidad es discontinuarlo de golpe, y en aquellos pacientes que estuvieran en un esquema sin corticoides, iniciar entre 5 a 10 miligramos de prednisona en ese caso. La otra alternativa es reducir primero el anticalcineurínico, llevándolo a una reducción de dosis entre un 25 a un 50%, con unos objetivos de niveles plasmáticos de tacrolimus entre 3 a 5, de ciclosporina en cantidades de cero entre 75 a 125 nanogramos por ml. Existen combinaciones de esto, reducción del antimetabolito un 50% y reducir algo el anticalcineurínico también. Existen distintas estrategias de manejo, pero básicamente, a grosso modo, estas son
las dos principales. Otra posibilidad, y que se basa más que nada en los estudios que demuestran una disminución de la ocurrencia de nefropatía por virus BK cuando se utilizan inhibidores del mTOR como estrategia de inmunosupresión, es convertir a inhibidores del mTOR. No hay mucha evidencia, trabajos de gran calidad para esto. Acá hay una evidencia que fue presentada en el ATC del 2018 por el grupo del Hospital 12 de Octubre, en el cual 22 pacientes con nefropatía por virus BK demostrada por biopsia se dividieron en dos grupos, 14 fueron convertidos a un inhibidor del mTOR y reducción del anticalcineurínico versus el grupo número 2 en el que solo se disminuyó la dosis del antimetabolito y del anticalcineurínico. Y ustedes pueden ver que pese a que el grupo uno tenía un mayor riesgo inmunológico, tuvieron una mejor función renal en el seguimiento que fue de 53 meses sin ocurrencia de rechazos agudos o crónicos. Sin embargo, un trabajo más reciente realizado en Corea y con un mayor número de pacientes, un poco más de 170 pacientes, demostraron que al convertir una estrategia de inmunosupresión habitual de tacrolimus, antimetabolito y prednisona a una reducción del anticalcineurínico y un inhibidor del mTOR, había un mayor riesgo de rechazo, particularmente en el grupo en el cual la carga viral inicial estaba entre el logaritmo en base 10 entre 3 y 4. ¿Ya? Así que, y sin disminución de los otros outcomes que pudieran ser asociados a nefropatía por BK. Por lo tanto, este es otro trabajo que no es muy auspicioso para la estrategia de conversión a una inmunosupresión basada en niveles más bajos de un inhibidor de la calcineurina y un inhibidor del mTOR. Otras alternativas de trabajos de otros agentes para el manejo de la nefropatía por BK. La verdad es que no existe mucho. Ustedes conocerán y en las guías se menciona que la mayor parte de los estudios que han intentado descubrir nuevos agentes o reformular agentes conocidos para el tratamiento de la nefropatía por BK han fracasado. Acá les presento esto de posoleucel, que es una terapia celular antiviral inespecífica contra tiene actividad contra varios virus y este es un ensayo randomizado, doble ciego, de fase 2 que vio el efecto de posoleucel mensualmente por 3 semanas y después cada 14 o cada 28 días versus placebo por 12 semanas en la viremia BK, no nefropatía por BK. Y lo que se vio como en un trabajo de fase 2 fue principalmente la seguridad, pero también se evaluó la reducción de la carga viral. Y pese a que uno de los grupos que iba a ser sometido a la terapia con posoleucel, como ustedes pueden ver, tenía una carga viral mayor al momento de la randomización. Ustedes ven que en el seguimiento los pacientes que tuvieron una reducción significativa, mayor a un logaritmo de base 10, a las 24 semanas del estudio, fueron principalmente los que habían recibido esta terapia con respecto a los del placebo, lo mismo para aquellos que tuvieron una reducción más de 50% de la carga viral. Por lo tanto, esta gente pudiera tener algún futuro y debemos verlo ya en estudios de fase 3. Como les decía, el uso de inhibidores de mTOR tiene su nicho principal en la prevención de la nefropatía por virus BK y esto se basa fundamentalmente en los dos estudios grandes randomizados que comparan una terapia de inmunosupresión clásica de un inhibidor de calcineurina, micofenolato y prednisona versus una dosis más baja de un inhibidor de calcineurina con everolimus, que son el estudio Transform y el estudio Athena. Acá les muestro los datos del estudio Transform, que la mayor parte los debe conocer, de que se randomizó, como les decía, a pacientes tacrolimus y ciclosporina con micofenolato como terapia estándar versus a un anticalcineurínico en dosis más baja con everolimus. Y lo que se vio en el seguimiento de esos pacientes es que tuvieron una reducción significativa tanto
de infección por virus de citomegalovirus como de virus BK. Y esto es bastante consistente y una reducción de riesgo bastante significativa. Y lo mismo en el estudio Athena, que tuvo una estrategia más o menos similar a la del Transform, y también demuestra que el grupo, particularmente el grupo de ciclosporina con everolimus, tenía un menor riesgo de infección por virus BK, infección por virus BK que llevara a discontinuación de una droga o que requiriera tratamiento adicional con respecto a la terapia inmunosupresora habitual de un anticalcinurínico, tacrolimus con micofenolato. Para finalizar, las nuevas guías tocan un tema muy importante que es el del retrasplante, cuando hemos tenido un receptor que perdió el injerto por virus BK. Y debemos tener claro que el hecho de haber perdido un trasplante por nefropatía por virus BK no hace que esos pacientes no sean elegibles para un nuevo trasplante, para nada. De hecho, la posibilidad de que tengan una nefropatía por virus BK que los lleve a perder el injerto es menor que en el primer trasplante. ¿Ya? Sí se recomienda con un nivel de evidencia bastante más débil, idealmente tener una claridad de que se haya resuelto la viremia BK antes del trasplante, idealmente 3 o 6 meses de resolución de la replicación viral identificable en sangre. No se recomienda la realización de nefrectomía del injerto para disminuir el riesgo. Sabemos los riesgos que tiene una nefrectomía del injerto desde el punto de vista quirúrgico y el efecto que tiene no está demostrado para disminuir la ocurrencia de una nefropatía por virus BK en el injerto que venga, por lo tanto no es algo que está recomendado. Otras estrategias eh, aún no tienen suficiente evidencia, pero estos pacientes deben ser elegibles para un nuevo trasplante renal. Con eso quería terminar con estos mensajes finales de recordar de que el virus BK es una causa bastante importante de disfunción del injerto, particularmente en los primeros años, y también de pérdida de este, particularmente con las terapias inmunosupresoras potentes que utilizamos. El mecanismo de daño es principalmente daño tubular intersticial, y el daño tubular intersticial crónico identificable en la biopsia es lo que se asocia con mayor fuerza a la posibilidad de que el injerto se pierda en el devenir. La detección y la prevalencia va a depender del método que utilicemos, pero la recomendación actual es utilizar la medición mensual, por lo menos los primeros 9 meses, de carga viral utilizando métodos de biología molecular, y el tratamiento lamentablemente sigue siendo la reducción de la inmunosupresión de alguna de las maneras de las estrategias que les presenté durante la presentación. No existen terapias específicas que hayan demostrado utilidad aún. Y finalmente, el mensaje de esperanza para aquellos pacientes que hayan perdido su injerto por nefropatía por virus BK es que el retrasplante sigue siendo la terapia de elección para ellos. Con eso termino y dejo para la siguiente presentación. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Udobro. Ahora vamos a pasar a la presentación de la doctora Natalia Pujato. La doctora Natalia Pujato es infectóloga, especialista en pacientes trasplantados y trabaja en ITAC, es jefe de infectología en ITAC y también es staff del Hospital Naval Pedro Mayo, miembro de la Comisión de Infecciones en Trasplante de Órganos de la SADI y de la SAD. Muchas gracias, Natalia, por aceptarla por participar de este evento y te escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí comparto. Bueno, mi tema es actualizarlo sobre el manejo del CMV, prevención y sobre todo también hablar un poquito de CMV refractario resistente. Quizás es un tema bastante conocido, pero voy a tratar de ser breve en cada cosa para abarcar lo más posible, como la exposición previa que estuvo buenísima.
Bueno, como ya saben la mayoría, el citomegalovirus es un virus herpes, es el virus herpes 5 y en el trasplantado de órgano sólido, como sabemos, es un patógeno oportunista que puede causar una importante morbilidad y mortalidad en los pacientes trasplantados, ¿sí? Ya sea porque se reactive una infección previa o una infección derive del donante como una nueva infección o una pacientes previamente no infectados. Este virus puede ocasionar efectos tanto directos como indirectos en los pacientes. Efectos directos, es decir, hacer enfermedad por el mismo virus, o indirectos, ya sea por una inmunomodulación que puede generar con consiguiente disfunción del órgano trasplantado y que lo puede llevar también al rechazo, y también una inmunomodulación que puede llevar también a la aparición de infecciones oportunistas. Esto es claramente conocido y estudiado y todos sabemos que, como se le llama el CMV, el troll. Bien, hace un mes salieron estas nuevas definiciones de CMV y podemos tener dos grandes grupos a lo que le llamamos infección y enfermedad por CMV. Le llamamos infección por CMV a la detección del virus en sangre o en tejido, ya sea a través de la carga viral, que eso sería la adenemia, o a través del antígeno PP65, sería la antigenemia, o a través del cultivo en líneas celulares, que eso sería la realmente viremia, ¿cierto? Cuando nosotros dice viremia, estamos hablando específicamente de ello. Para hablar correctamente, cuando hablamos de carga viral positiva y demás, deberíamos hablar de adenemia, ¿sí? Esto es infección por CMV, que lo debemos distinguir de lo que es una enfermedad de CMV, que es esta misma infección, pero con síntomas, ¿sí? Que puede ser un síndrome viral, que en trasplante de órgano sólido está definido como la carga viral o la detección del virus más síntomas como fiebre, astenia, mialgias o alteraciones del laboratorio como leucopenia, plaquetopenia, alteraciones de las transaminasas, o enfermedad de órgano, que eso se ha modificado y no vamos a ampliar este tema en este momento, pero uno puede ir al consenso y ver cómo cada definición de cada órgano específico puede, es definido ahora, ya sea en probable o probado, ¿sí? Bueno, ¿qué factores son los principales que pueden llevar a que el CMV se replique? Principalmente, bueno, el tipo de trasplante. Ser trasplantado de pulmón, intestino, tiene más riesgo que el riñón y hepático. La inmunosupresión intensa, el uso de la timoglobulina es un factor conocido de aumento de la replicación, de la reactivación de este virus, y el estado serológico. Ser un receptor negativo con un donante seropositivo, hay alto riesgo de hacer una primoinfección, ¿sí? Bueno, y como vemos al lado, en lo que nosotros llamamos mismatch, sería lo de mayor riesgo, donante positivo, el receptor negativo, y el riesgo va disminuyendo hasta ser mínimo el riesgo cuando ambos son negativos. Bien, entonces, para prevenir estos efectos directos e indirectos que hablábamos al principio, necesitamos tomar una conducta, que es uno de los puntos más importantes que hay que saber del manejo del CMV. Y elegir una u otra va a depender de un montón de factores, que ahora vamos a ver. Lo importante también de saber es que la progresión de una infección asintomática a la enfermedad va a depender del grado de replicación. O sea, cuanto más replicación, más chances hay de que hagamos enfermedad, que es lo que dijimos que hace todos estos efectos directos e indirectos y pueden llevar a mayor mortalidad y morbilidad en los pacientes trasplantados. Elegir profilaxis o tratamiento preventivo obviamente que va a depender del riesgo que tiene el paciente, pero también de otros factores, y tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, elegir profilaxis tiene quizás más facilidad
porque bueno, uno le da la droga y no es necesario monitorizar, esto más que nada con el valganciclovir, y en cambio el tratamiento preventivo, o el preemptive, o tratamiento anticipado, requiere toda una mayor logística, que el paciente venga a sacarse el laboratorio, buscar el resultado, que el laboratorio, bueno, en este país que dependemos de 10.000 financiadores, depender de que lo autoricen, que no lo autoricen, etc. Bien. Después, bueno, el riesgo del CMV tardío. Obviamente que el paciente que tiene profilaxis tiene más chances de hacer CMV tardío, que es el CMV que aparece luego de la profilaxis, ¿sí? Y con el tratamiento preventivo es menos frecuente. El costo. Va a tener más costo el uso de tratamiento, el uso de profilaxis con el costo de la droga, pero bueno, tiene su costo también el laboratorio que se utiliza para la detección del virus en la sangre. El riesgo de toxicidad, obviamente va a haber más toxicidad en la elección de la profilaxis, ahora menos cuando hablemos de las nuevas opciones, y menor el que use tratamiento preventivo. Perdón. En cuanto a la resistencia, más exposición a las drogas, más riesgo de resistencia, menor si usamos tratamiento preventivo. Bien. Si elegimos tratamiento preventivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer un monitoreo. O sea, ¿qué consiste básicamente el tratamiento preventivo? Es en monitorear la aparición del virus o la replicación del virus, ¿sí? Antes de que aparezcan los síntomas. Y una vez que detectamos que el virus se está replicando, hacer un tratamiento con dosis de tratamiento para evitar que el paciente tenga síntomas, o sea, tenga enfermedad por CMV, ya sea daño de órgano blanco o el síndrome viral. Entonces, ¿con qué podemos hacerlo? Siempre con métodos virológicos, métodos directos, no con serológicos, ya sea el PP65, que cada vez está más en desuso y que tiene menos sensibilidad y más falsos negativos por la leucopenia, y con carga viral, que es lo que se usa en la mayoría de los lugares. Bien, uno de los grandes problemas es que no está establecido un punto de corte en el que uno sepa exactamente cuándo debe iniciar, y cada centro, según el tipo de muestra tomada, si es sangre entera, si es plasma, debe decidir ese valor. Lo ideal sería que esté medido en unidades internacionales, pero ese debería decidirlo cada centro, ¿sí? ¿Y cómo se hacen entonces? ¿Cómo se hace preemptive? Dijimos, detección de la replicación viral a través de carga viral del virus en forma semanal, los primeros 3-4 meses, que son los de más riesgo de replicación viral, y una vez que se detecta el umbral, que nosotros usamos generalmente, cuando uno habla de copias, habla de 1000 copias, o de más de un logaritmo de 3, o menor, pero que vaya en ascenso. Y una vez detectado, iniciar el tratamiento, que bueno, de primera línea sería la utilización de valganciclovir o ganciclovir. Lo importante es tener en cuenta es que controles más espaciados que una semana tienen mayor riesgo de enfermedad y pérdida de injerto que la profilaxis. Este trabajo que le quería mostrar era que es un trabajo que se realizó en pacientes mismatch CMV, en trasplantados hepáticos, donde mostró una cosa diferente a la que uno piensa. Lo que hicieron en este estudio es randomizar en 2 grupos, en pacientes que se les dio profilaxis con valganciclovir, y un grupo de pacientes donde se les hizo tratamiento preventivo. Uy, se me pasa solo. Tratamiento preventivo. Lo que se vio en este estudio es que hicieron enfermedad por CMV más pacientes, y esto dio significativo, esto fue un 19%, de los que tenían profilaxis que los que estaban en preemptive, ¿sí?
Con esto habría una tendencia a la recomendación en este grupo de pacientes trasplantados hepáticos MIS-MAX-MB, gracias a este estudio de Nina Singh, publicado en el 2020, y una inclinación a hacer PRIEM. Siempre y cuando se pueda hacer, eso hay que tenerlo claro, y que sea semanal, ese testeo de carga viral. Bueno, si elegimos hacer profilaxis, obviamente que en quienes vamos a preferirlos en pacientes de alto riesgo. Y como dijimos al principio, los demás de alto riesgo son los trasplantados pulmón-intestino, los pacientes que usan timoglobulina y los pacientes mismatch, ¿sí? Actualmente hay nuevas formas de ver cuál es el estado del paciente, aunque no hay una forma clara de ver cuál es el estado neto de inmunosupresión o que va a tener o que tiene en este momento. Uno puede basarse en ver los linfocitos o en estos nuevos métodos que básicamente lo que detectan es la respuesta de interferón que hay ante la exposición al CMV. Estas técnicas lo que demuestran es que cuando hay respuesta, cuando hay detección de interferón provocado por la exposición a antígenos virales, se estimaría que este paciente tiene más inmunidad, mejor inmunidad celular con mayor probabilidad de poder enfrentar a este virus, ¿sí? Entonces estos test podrían servir quizás en el pretrasplante, post-trasplante temprano como para estratificar el riesgo o durante la profilaxis para decidir si ese paciente cuándo debe ser interrumpida o una vez interrumpida para saber si ese paciente va a recurrir o va a hacer la infección, aunque todavía está discutido los valores, los puntos de corte y cuál sería la utilidad específica para poder indicarlo como en una guía, ¿sí? Por acá vemos que hay un montón de estudios referidos a esto y todavía no está establecido bien claramente cómo utilizarlos o cómo estandarizar su uso. Bueno, y dijimos, si elegimos hacer profilaxis, tenemos dos opciones. Una es usar valganciclovir, valganciclovir, y otra es usar letermovir. Acá lo que les puse es un estudio en realidad que comparaba el ganciclovir oral, que se usaba antes, con el valganciclovir y demostró que estas dos eran efectivas para prevenir la replicación viral. Bueno, y después tenemos esta nueva droga, que es el letermovir, que después vamos a comentar más adelante, que ha sido aprobada como útil como profilaxis, para hacer profilaxis en trasplante renal. Este es el estudio que avala su uso, en el que en nuestro centro tuvimos bueno, Domingo se acuerda, seguramente, que tuvimos la oportunidad de participar. Es un estudio aleatorizado doble ciego donde se randomizaron pacientes trasplantados renales que eran mismatch-MB, es decir, donante positivo con receptor negativo, y a un grupo se les dio letermovir durante 200 días, serían los primeros 6 meses, y al otro grupo se les dio valganciclovir. A los del grupo letermovir también se les daba aciclovir, ¿sí? Porque el letermovir solo es SMB específico. Y se evaluó la enfermedad por CMV hasta la semana 52. Y lo que se vio es que la utilización del letermovir no era inferior y tenía de ventaja además no tener el principal efecto adverso del ganciclovir, valganciclovir, que es la leucopenia, neutropenia, que lleva muchas veces a la suspensión de este fármaco. Una cosa importante, en Argentina, ahora, este mes pasado, la ANMAT lo aprobó para este uso. O sea, estaba aprobado para el uso trasplante de médula ósea y ahora se agregó el trasplante renal. El principal problema de esta droga es su costo. Bueno, si elegimos profilaxis,
Estas son las recomendaciones de cuánto tiempo utilizarlas, entre 3 y 6 meses, depende. El mismatch renal, 6 meses. El renal por haber usado timoglobulina son 3 meses. Y una cosa más, cuando uno utiliza profilaxis, el tiempo, generalmente, bueno, la profilaxis entre 3 y 6 meses, depende del riesgo, está recomendado, no con un trabajo randomizado, doble ciego, etcétera, pero sí recomendación de la mayoría de los expertos, hacer un preemptive post-profilaxis para detectar el CMV tardío. Bueno, y acá vemos esto. Profilaxis universal, probablemente cuando el paciente tenga CMV va a ser un CMV tardío, y cuando hacemos preemptive probablemente el tratamiento lo tengamos que hacer dentro de los primeros meses post-trasplante si es que el paciente reactiva. Bien. Bueno, y ya sea que decidamos tratar porque estamos haciendo preemptive o tratar porque el paciente tiene una enfermedad por CMV, estas son las drogas disponibles hasta el momento. Después vamos a hablar de algunas otras cosas. Les cuento brevemente cómo actúa cada una. Ganciclovir y valganciclovir actúan a nivel de la polimerasa ULN54, ¿sí? El tema es que el ganciclovir y el valganciclovir, que es la prodroga, necesita fosforilarse previamente, entonces la UL97, que es una quinasa viral, fosforila y luego actúa como inhibiendo la ADN polimerasa por ser un análogo nucleósido, ¿sí? Es un análogo de la guanosina, ¿sí? Después tenemos el foscarnet, que el foscarnet actúa también a nivel del ADN polimerasa, pero no necesita ser fosforilado y actúa en otro sitio, no es un análogo nucleósido, ¿sí? Lo mismo el cidofovir, también actúa a nivel de la ADN polimerasa. Otra droga que ya mencionamos es el letermovir. Lo que tiene el letermovir es que actúa a nivel de un complejo terminasa viral, que lo que hace es terminar de madurar y empaquetar al virus. Lo que pasa muchas veces es que se puede detectar virus en sangre, pero no infectivo, que no se puede replicar porque justamente esto se tradujo el ADN, pero no se terminó de empaquetar para poder liberarse y para poder replicarse. Y después tenemos una otra droga, que ahora vamos a hablar un poco más, que es el maribavir, que actúa a nivel de esa UL97 que mencionamos, que fosforilaba el ganciclovir y ganciclovir, donde el ganciclovir no actúa, pero sí necesita de esa para poder actuar, ¿sí? El maribavir actúa en la UL97 y también en la UL27. Estas, además de fosforilar el ganciclovir, sirven para fosforilar otras proteínas virales que también sirven para el empaquetado y para la maduración viral, ¿sí? Entonces no solo actúa en la replicación, sino en la maduración viral. Bien. Estas drogas para tratamiento tienen, obviamente, de primera línea para el primer tratamiento, son las más conocidas, ganciclovir, valganciclovir. Segunda línea, el foscarnet. ¿Cuánto tiempo tratar? Las infecciones deben tratarse hasta que las cargas virales se vuelven negativas. Cuando no hay carga viral negativa, o sea, cuando es carga viral negativa, pero es daño de órgano, depende del órgano. Y los principales problemas de estos agentes, como dijimos, son sus efectos adversos. El principal efecto adverso del ganciclovir es la afectación a nivel de la médula ósea, haciendo principalmente leucopenia, neutropenia, pero también puede hacer plaquetopenia. En menor medida, otras alteraciones como alteración de la función renal, que eso es muchísimo menos frecuente. Foscarnet, el principal efecto adverso es la afectación de la función renal, o sea, la alteración de la función renal y las alteraciones hidroelectrolíticas, el cidofovir, la afectación de la función renal. El letermovir
los síntomas principalmente, los efectos adversos son gastrointestinales, y el maribavir, el principal efecto adverso conocido es la alteración del gusto, que parece poca cosa, pero es un síntoma, si se acuerdan si se acuerdan del COVID, es un síntoma que el no sentir el gusto, además, que lleva a veces al paciente a abandonar o a dejar de comer o a alejar de los medicamentos. Es una sensación fea que puede llegar a ser abandono, por más que que uno piense que es un efecto adverso tonto. Bien, ahora dijimos, hacemos tratamiento, principalmente, bueno, de primera línea con ganciclovir, valganciclovir, falla el tratamiento. ¿Por qué puede fallar el tratamiento? Por una sobreinmunosupresión, por concentraciones inadecuadas de la droga, ya sea por la dosis, por la vía, por la mala absorción, etcétera, etcétera, o por resistencia. Que vamos a ver, la resistencia es muy infrecuente, pero se suele dar más en determinado grupo, por ejemplo, en estos pacientes que mencionábamos, misma XMB o que tienen inmunosupresión intensa, trasplantados de pulmón, sobre todo porque son los más expuestos a estas drogas, y la exposición prolongada al antiviral, como mencionamos. Y de acá vienen estas nuevas definiciones que salieron hace poquito, que lo define en CMV refractario y resistente. Cuando hablamos de CMV refractario, hablamos más que nada de una respuesta subóptima al tratamiento. Y cuando hablamos de CMV resistente, estamos hablando de una mutación en el genoma que le confiere resistencia. Entonces, ¿cómo son estas nuevas definiciones? Que son similares a las previas, pero en realidad antes se dividían en probables y probadas, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de infección por CMV refractaria cuando hay detección del virus, mayor, si usamos la carga viral, es mayor a un logaritmo, o no descenso del logaritmo luego de 2 semanas de tratamiento apropiado, ¿sí? Cuando después de 2 semanas de tratamiento adecuado, la carga viral no bajó o subió. Y enfermedad de órgano por CMV refractaria, cuando a las 2 semanas de tratamiento apropiado hay un empeoramiento de los signos o síntomas, o progresión de enfermedad en el órgano diana, o no mejora, ¿sí? Ya la no mejoría ya se considera refractario. Siempre uno tiene que hablar de tratamiento apropiado, y eso tiene que ir a buscar que no haya estado mal la dosis indicada, ¿sí? Principalmente hablando del valganciclovir, que es la droga más utilizada de primera línea. ¿Y qué es infección resistente por CMV? Cuando es una infección refractaria, que mencionamos antes, pero que además encontramos una alteración genética viral que disminuye la susceptibilidad a un fármaco, ¿sí? Y resistencia, bueno, es lo mismo, la aparición de esta alteración genética. Volviendo un poco a lo que veíamos, ¿dónde va a estar el problema con el ganciclovir? Probablemente en mutaciones a nivel del gen que codifica esta enzima UL97, ¿sí? Que es donde actúa, o a nivel del ADN polimerasa UL54, o sea, a nivel del gen UL54 que codifica la polimerasa, ¿sí? ¿Dónde van a estar los problemas de resistencia al foscarnet? Y en las mutaciones a nivel de la UL54. Lo mismo para el sidofovir. ¿Dónde va a estar el problema cuando hay resistencia al etermovir? Cuando haya mutación a nivel de la UL56, que es donde actúa. Y lo mismo, ¿dónde va a haber mutaciones que hacen resistencia al maribavir? También en la UL97. La mayoría, o sea, las principales mutaciones son distintas, o sea, o sea, los sitios de mutación que requieren de ese gen son distintos para hacer resistencia al ganciclovir que para el maribavir, pero algunas mutaciones pueden conferir resistencia a los dos. Y siempre es importante que los dos juntos son incompatibles, ¿no? Porque el maribavir le inhibe la enzima que el ganciclovir necesita para actuar. Bien, bueno, y acá vemos esto que mencionamos, ¿no? UL97 es para el ganciclovir,
el valganciclovir y en algunos casos para maribavir, UL54 para todos los inhibidores de la polimerasa, como el ganciclovir, valganciclovir, sidofovir, foscarnet, UL27 dijimos también el maribavir que actúa ahí, y UL56 el letermovir. Importante es que en estos pacientes que nosotros tenemos un CMV refractario, tenemos que solicitar test de resistencia. Es conocido y es un problema, bueno, por lo menos generalizado en este país, el difícil obtención de esta información. Pero bueno, en el Malbrán se hace y si uno está ante ese problema tendría que buscar la forma de tener ese estudio de resistencia, ¿sí? Obviamente que un gran problema que tienen estos estudios de resistencia es que necesita que tenga una carga viral suficiente para que se pueda secuenciar. Cuando tiene cargas virales muy bajas, no se puede secuenciar, lo mismo que pasa con el HIV. Bien, y este es el algoritmo recomendado de acción en pacientes con resistencias a CMV, aumento o disminución de cargas virales a las 2 semanas de tratamiento. Bueno, evaluar, reducir la inmunosupresión, hacer test de resistencia, evaluar la severidad. Si es CMV severo, empírico, se podría usar foscarnet, no severo, ganciclovir doble dosis o foscarnet. Y acá agregaríamos el maribavir como nueva droga para esta instancia. Y acá lo vemos. El maribavir, que acá en nuestro país lo tenemos disponible actualmente, va a ser el lanzamiento el próximo mes. Es una droga que está aprobada para CMV refractario, que como dijimos tiene una acción multimodal, que no solo inhibe la replicación, sino también la encapsidación y la salida nuclear, a través de la inhibición de esta quinasa UL97 que actúa en varias funciones del virus. En este estudio, que fue el estudio de fase 3, randomizado 2:1, que contempló pacientes que tenían CMV refractario, y eran receptores de trasplante de médula ósea y receptores de órgano sólido. Participaron 101 centros de 12 países y se dividieron los grupos en dos. Los grupos que recibieron maribavir durante 8 semanas y versus la terapia asignada por el investigador, que podía ser foscarnet, ganciclovir doble dosis, etc. Lo que se vio con este estudio es que lo que se buscaba era ver la eliminación confirmada de la viremia a la semana 8. Lo que se vio es que había un 55%, casi 56% de eliminación confirmada de la anemia versus un 23,9% con la otra terapia alternativa. Solo un poquito porcentaje de la población, que fue un 0,9%, abandonó por los efectos adversos, como dijimos que eran la disgeusias, y siempre hay que recalcar esto de que no se puede acá usar como biterapia y coadministrar con ganciclovir o valganciclovir. Bien, letermovir, que ya lo mencionamos anteriormente, está aprobado para profilaxis, no para tratamiento, solo en uso compasivo, y lo que les quise traer es este estudio donde se usó como tratamiento porque no había otras opciones en pacientes con CMV refractario, y lo que se vio es que tenían buenos resultados virológicos en los pacientes que tenían cargas virales bajas. ¿Cuál es el principal problema del letermovir? Además del costo, como decíamos, que también lo tiene el maribavir, es que tiene una baja barrera genética. ¿Esto qué quiere decir? Que con una mutación ya el virus se vuelve resistente, y si uno tiene en cuenta de que hay una alta replicación viral, hay más chances de mutaciones, más chances de hacer resistencia. Es por esto que con cargas virales bajas podría ser utilizado, aunque no es una indicación formal.
Hay otros tratamientos, como dijimos, bueno, viejos conocidos, como el uso del efluramide, que no ha demostrado muchos beneficios, y Emetor, que ahora vamos a hablar alguna cosa. El uso de inmunoglobulinas específicas anti-CMV, que acá son muy difíciles de conseguir, pero sí, bueno, inmunoglobulinas de pool. Y otros tratamientos en estudios, como es el filociclovir, que es un derivado del cidofovir, y otros estudios más experimentales, como la metformina, la artemisina, etc. Esto es lo que quería comentarles de los inhibidores de mTOR, que en este estudio lo que se vio, al igual que el estudio Transform que mencionaba anteriormente, en este estudio se vio que en pacientes lo que se realizó en este estudio es a un grupo de pacientes se les dio inhibidores mTOR con ciclosporina, y a otro grupo micofenolato con ciclosporina, y lo que se vio es que había una reactivación de CMV, o sería una infección por CMV o una detección de ADN en el 39% del grupo con everolimus versus un 77% en el grupo que usaba micofenolato. Y enfermedad por CMV, o es decir, los pacientes que requirieron tratamiento, 21 contra el 47%. Es decir que, obviamente que si no hay otras causas, sobre todo en trasplantados renales, nefrológicas que lo indiquen, se podría utilizar como estrategia. Bueno, y esto mismo se demostró en este estudio de Brasil ya del 2015, que ellos postulaban que no podían hacer profilaxis, y entonces la utilización de los inhibitor con este estudio demostró que también tenían menor replicación. Bueno, la terapia adoptiva, que también nosotros no lo tenemos disponible, pero viene creciendo y en algunos países se utiliza, más que nada en entornos experimentales, que eso sería como entrenar al linfocito T del paciente para hacer frente al CMV y después, obviamente, ponérselos nuevamente. Pero bueno, esto no está disponible, quizás era una de las nuevas cosas para utilizar. El año pasado comentaba Emilio que ellos sí lo utilizaban, sobre todo en BK, así que después interesante su aporte. Y con respecto a vacunas, con respecto a vacunas, no hay nada todavía que esté cerca de salir. Hay muchas vacunas en estudio, la que estaba más cerca, que era una vacuna basada en ADN, fue discontinuada porque no mostró beneficios. Pero bueno, hay varias vacunas en desarrollo que esperemos que tengan algún beneficio. Bueno, entonces como conclusión, el CMV sigue siendo un desafío y lo va a seguir siendo probablemente siempre. La prevención es lo que nosotros tenemos que prestar atención y trabajar. La elección dependerá obviamente del riesgo del paciente y de la disponibilidad de recursos. El letermovir es una nueva droga prometedora para la profilaxis, que el principal problema va a ser su costo, sobre todo en nuestro país. El maribavir, que también su problema es su costo, es una nueva droga que está aprobada para el tratamiento refractario, y agrego un punto acá, probablemente se abra el campo no solo al CMV refractario, sino a lo que se llama el CMV intolerante, que es decir, el CMV que por algún tema de tolerancia de las drogas, ya sea por sus efectos adversos, etcétera, no puede utilizarse. Entonces, que el nuevo campo del maribavir va a ser para el CMV intolerante. Y bueno, y que se esperan nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos de riesgo para estratificar los pacientes y próximamente quizás vacunas.
Así que bueno, eso es todo y siempre termino con el corazón del que está en Aeroparque. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pujato. Excelente las dos presentaciones. Y ahora pasamos a las preguntas. Los que quieran hacer alguna pregunta simplemente tienen que levantar la mano, una reacción, y ahí el tema que vamos a tratar es manejo de las infecciones en pacientes trasplantados, y tenemos el gusto de contar con dos profesionales, excelentes profesionales, como el doctor Juan Pablo Huidobro Espinosa y la doctora Natalia Pujato. La doctora Natalia Pujato nos hablará sobre manejo, actualización de CMV, y el doctor Juan Pablo Guido